Aquí me tienen, en esta cocina que ha sido testigo de mis días y mis sombras. El sol de la mañana se cuela por la ventana, iluminando el polvo que baila en el aire como ánimas en pena. Huele a café de olla recién hecho, a canela y piloncillo, un olor que ha sido el perfume de mi vida. Pero hoy, ese aroma dulce no logra calmar el nudo que tengo aquí, en la garganta, el mismo que he cargado por más de 60 años. Hoy es el día en que rompo el silencio, no con un grito, sino con un susurro, con la voz temblorosa de una vieja que ya no le tiene miedo a los fantasmas, porque ella misma se ha convertido en uno. Mi memoria es como un cajón desvencijado, lleno de retazos de tela, de olores viejos y de ecos. La más antigua, la primera que guardo, no es una imagen, sino un sonido. El repique grave de las campanas de la iglesia de San Juan, marcando el Ángelus. Yo debía tener 4 o 5 años, y ese sonido era la ley. Anunciaba la hora de rezar, sí, pero también la hora de callar. Las mujeres de esta familia no alzan la voz, hijita, me decía mi abuela mientras acomodaba su rebozo. La virtud está en la obediencia y el silencio. Yo la miraba, sin entender muy bien, pero absorbiendo sus palabras como la tierra seca absorbe la primera lluvia. Crecí en un mundo de murmullos. En el mercado las mujeres hablaban en voz baja, detrás de las manos. Sus chismes eran como el aleteo de las palomas. En casa, el sonido dominante era la radio, siempre sintonizada en un bolero que cantaba desamores y traiciones, las únicas pasiones que parecía permitido expresar. Mi padre era un hombre de pocas palabras, que se derretía con una mirada. Su aprobación o su descontento no se anunciaban, se respiraban en el ambiente, como el olor a tierra mojada antes de la tormenta. Aprendí a leer los gestos, los suspiros, el crujido de la silla cuando se movía. Aprendí que ser querida significaba ser discreta, no estorbar, no preguntar. Mi madre era el eco de mi padre, una mujer hecha de sombras y servicios. Su vida transcurría entre el fogón, el altar doméstico y la costura. Recuerdo sus manos, siempre en movimiento, siempre útiles, amasando, cosiendo, acariciando mi frente con una ternura que también era silenciosa. Una tarde yo debía tener 12 años. La encontré llorando en el cuarto de lavar. No lloraba con sonido. Su cuerpo simplemente se estremecía, y las lágrimas caían sobre la tabla de lavar sin hacer ruido. «¿Qué te pasa, mamá?», le pregunté asustada. Ella se secó la cara con el delantal, me sonrió con una tristeza que me partió el alma y dijo: «Nada, hija, son cosas de la vida. Aprende. Hay dolores que se llevan por dentro, porque afuera solo causarían vergüenza». Esa fue la lección más importante que me dio. La dignidad estaba en aguantar, y aguanté. A los 17 años me casé con Roberto. No fue un matrimonio por amor, sino por conveniencia, como casi todos entonces. Él era 10 años mayor, serio, trabajador. Tenía una mirada que parecía ver a través de uno. Al principio sentí un destello de esperanza. Una casa propia, quizás un poco de libertad, pero pronto entendí que había cambiado un silencio por otro. La casa de Roberto era más grande, más bonita, pero las paredes parecían más gruesas, más sordas. Él no era un hombre malo, no en el sentido que le da la gente. No me golpeaba. Su violencia era más sutil, más fría. Era el control de la palabra, de la mirada, del espacio. Él decidía todo, desde lo que íbamos a comer hasta qué parientes podía visitar. Y yo, educada en el arte de la sumisión, obedecía. Mi mundo se redujo a estas 4 paredes, al sonido de su llave en la cerradura al final de la tarde, a la expectativa de su humor. El único rayo de luz en aquella existencia gris fue mi hijo, Luis. Cuando el doctor me lo puso en el pecho, ese pequeño ser colorado y arrugado, sentí un amor tan feroz, tan abrumador, que me dolió en el centro del cuerpo. Juré que él sería diferente, que con él todo sería diferente. Le cantaba canciones de cuna, le contaba los cuentos que mi madre me había contado a mí, pero añadiendo mis propios finales, más felices, más aventureros. En sus ojos claros de niño, yo veía un futuro donde el silencio no era una obligación. Pero el mundo de los hombres empieza a temprana edad.
Roberto decidió que Luis, a los 7 años, ya era demasiado grande para tantos mimos. «Tienes que hacerlo, hombre», me dijo una noche, arrebatándole de mis brazos porque el niño había corrido a abrazarme al oír un trueno. «Los hombres no tienen miedo». Vi cómo la luz en los ojos de mi hijo se apagaba un poco ese día. Vi cómo aprendía, como yo había aprendido, a medir sus gestos, a contener sus lágrimas. Era como ver crecer a otro pequeño soldado del silencio. Y esa fue una de las derrotas más amargas de mi vida. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no se aprende a callar de un solo golpe. Es un oficio que se perfecciona con los años, como la alfarería o el bordado. Se teje hilo por hilo con los «no digas», con los «¿qué dirán?», con los «mejor no hables de eso». Se convierte en una segunda piel, una armadura invisible que te protege y te ahoga al mismo tiempo. Y lo más peligroso es que, con el tiempo, ya ni siquiera necesitas que te manden callar. El silencio se vuelve tu lengua materna. El café ya se debe haber puesto amargo en la olla. Pero así era la vida, a veces dulce, casi siempre amarga. Y yo, desde mi rincón, aprendí que el silencio no es vacío. Es un cuarto lleno de muebles pesados en la penumbra, donde cada uno guarda una historia que nunca se contó. El repicar de las campanas de la iglesia se mezclaba con el silbido de la pava sobre la estufa. Apagué el fuego, moviéndome por esta cocina que conocía como las palmas de mis manos. Cada grieta en los azulejos, cada mancha en la madera, contaba una historia de esperas. Así transcurrieron los años después de que Luis cumplió 7, en una espera silenciosa. Esperaba que Roberto sonriera. Esperaba que Luis volviera de la escuela con ese brillo que poco a poco se le iba apagando. Esperaba que algún día esta casa no se sintiera tan pesada. La casa era bonita, no puedo negarlo. De esas que la gente del pueblo admiraba desde la calle, con sus ventanas altas y su puerta de madera maciza. Pero para mí era una caja de resonancia. Cada paso de Roberto en el piso de arriba retumbaba en mi pecho. El tic-tac del reloj de péndulo en la sala marcaba el compás de mi encierro. Yo era el eco de sus humores, de sus órdenes. Si él llegaba con el ceño fruncido, yo me encogía, me hacía más pequeña, invisible. Si llegaba tranquilo, yo respiraba, pero con cuidado, porque la calma podía romperse con cualquier cosa. Una sopa muy salada, una palabra mal interpretada. Luis crecía entre nosotros como una enredadera frágil, buscando la luz donde pudiera encontrarla. Conmigo, a veces, se abría. Recuerdo una tarde, debía tener 9 años. Llegó corriendo del colegio con los ojos iluminados. «Mamá, gané el concurso de dibujo». Me mostró una hoja donde había pintado un pájaro de colores escapando de una jaula dorada. Los barrotes estaban rotos. Mi corazón dio un vuelco de orgullo y de temor. «¡Qué bonito, mi vida!», le dije, acariciando su pelo. «Pero guárdalo bien, ¿sí? No vaya a ser que a tu papá no le guste que andes pintando jaulas rotas». Vi cómo la luz de sus ojos se nublaba un poco, como si una sombra suave cayera sobre él. Asintió y guardó el dibujo en su cuaderno. Esa noche lo encontré rompiendo el dibujo en pedacitos minúsculos sobre su cama. «Es un dibujo de niño», me dijo sin mirarme a los ojos. «Ya soy grande para eso». Ese día supe que estaba perdiendo la batalla. Roberto no necesitaba gritar ni golpear. Su poder era más profundo, más insidioso. Era la ley no escrita que gobernaba nuestra casa, el aire que respiramos todos. Luis aprendió a leerlo incluso mejor que yo. Se volvió un experto en anticipar sus deseos. Si Roberto miraba la jarra de agua, Luis ya estaba corriendo a llenarla. Si fruncía el ceño ante un plato de comida, Luis apartaba la mirada, como si él mismo fuera el culpable. Era desgarrador ver a un niño tan pequeño volverse tan hábil en el arte de la supervivencia emocional. Se convirtió en un pequeño diplomático, un puente frágil entre el territorio inestable de su padre y el mío, que era un país de rendición.
Yo intentaba compensarlo a escondidas. En las madrugadas, cuando Roberto aún dormía, yo me levantaba y le hacía sus hotcakes favoritos, con miel de abeja. Le cantaba canciones en voz baja, las mismas que le cantaba cuando era un bebé. En esos momentos breves, robados al alba, volvía a ver al niño que había sido. Se relajaba, me sonreía, y por un instante, la casa no pesaba tanto. Pero siempre, siempre, llegaba el momento en que oíamos los pasos de Roberto bajando las escaleras. Entonces, como por arte de magia, una máscara de seriedad caía sobre el rostro de Luis. Se enderezaba, dejaba la cuchara y se convertía de nuevo en el hombrecito que su padre quería. Una vez, Luis tuvo fiebre muy alta. Temblaba en su cama, sudando. Yo estaba a su lado, poniéndole paños húmedos en la frente, cantándole. Roberto entró en el cuarto. «No lo consientas tanto», dijo con voz seca. «Los hombres aguantan». Yo seguí con lo mío, desafiándolo en silencio, con la única arma que tenía. Mi terquedad maternal. Esa noche, cuando por fin la fiebre bajó y Luis se durmió, me quedé mirando su carita pálida y una certeza se abrió paso en mi corazón. Este niño era mi única razón. Mi amor por él era un río subterráneo, profundo y poderoso, que corría debajo del desierto de mi matrimonio. Era un amor que me daba vida y al mismo tiempo me ataba con cadenas de oro a esta existencia. La casa seguía siendo un eco, pero ahora no solo era el eco de los pasos de Roberto o del tic-tac del reloj. Era el eco de los sueños rotos de mi hijo, de mis canciones ahogadas, de las palabras de amor que se nos quedaban atoradas en la garganta. A veces, por las tardes, me sentaba en la mecedora de la sala y miraba el retrato de nuestra boda que colgaba de la pared. 2 extraños, tiesos y formales. Yo, con un vestido prestado, sosteniendo un ramo de flores de papel que mi tía había hecho. Él, con un traje que le quedaba grande. ¿En qué momento aquella joven llena de un mudo terror se convirtió en esta mujer que era puro eco? No supo responder la foto. Solo me devolvía la mirada de alguien que ya no existía. Y así, el río subterráneo de mi amor siguió fluyendo, ciego y feroz, creyendo que con eso bastaba. Creí que mi silencio era un escudo para él. No sabía que los ríos subterráneos con el tiempo pueden erosionar hasta las bases más sólidas y preparar el terreno para el derrumbe. Ese río subterráneo del que les hablo no era un consuelo, era una obsesión. Mi amor por Luis se convirtió en la única verdad en un mundo de apariencias. Todo lo que hacía, cada sopa que cocinaba, cada piso que lavaba, cada sonrisa falsa que le daba a Roberto, era por él. Era mi razón para levantarme cada mañana y para acostarme cada noche, sintiendo el peso del día como una losa sobre el pecho. Creía con una fe ciega y desesperada que si yo aguantaba lo suficiente, si era lo suficientemente buena, lo suficientemente invisible, le estaría allanando el camino a mi hijo para una vida mejor, una vida fuera de estas paredes que nos ahogaban. Pero los niños crecen, y con ellos crecen sus heridas. Luis entró en la adolescencia y se volvió un extraño. No el extraño ruidoso y rebelde que suelen ser los muchachos a esa edad, sino uno silencioso, esquivo. Era como un gato callejero. Se acercaba para comer, aceptaba un poco de calor, pero siempre con un ojo abierto, listo para huir. Ya no le cantaba canciones, por supuesto. Nuestros momentos robados se redujeron a breves intercambios en la cocina, cuando Roberto se había ido a su trabajo en la mueblería. «¿Qué tal en la escuela, mijo?», le preguntaba mientras le servía un plato de huevo con chorizo. «Bien», respondía él, sin levantar la vista del plato. «¿Necesitas algo?». «No, esa era nuestra conversación». «Bien». «No». Palabras cortadas, monedas de un tesoro que se estaba agotando. Yo intentaba pescar algo más en su mirada. Un destello del niño que pintaba pájaros libres. Pero ya no estaba. En su lugar había un joven de ojos claros que miraban todo con una distancia que me helaba.
Roberto, por su parte, parecía satisfecho. «Por fin se le está quitando lo blandengue», comentó una vez, viendo a Luis arreglar una llave del agua que goteaba con una concentración adulta. Lo que Roberto no veía, lo que yo me negaba a ver, era la tormenta que se gestaba detrás de aquella calma. A veces llegaba a la habitación de Luis y lo encontraba sentado en la cama, simplemente mirando la pared. No leía, no escuchaba música, solo miraba. «¿Qué piensas, hijo?», le pregunté una vez, arriesgándome. Se quedó en silencio un momento, como si mi pregunta tuviera que viajar desde muy lejos. Luego me miró y dijo con una voz tan fría que me estremeció: «Pienso que esta casa es muy quieta». Tenía razón, mijo, demasiado quieta. El silencio ya no era una ausencia, era una presencia. Era un tercer habitante en nuestra casa, que se sentaba a la mesa con nosotros, que dormía entre nosotros. Y Luis, en su adolescencia, empezó a llenar ese silencio de la única manera que sabía: con tecnología. Roberto, creyendo que era para formarlo en oficios útiles, le compró una computadora. Esa máquina se convirtió en su santuario. Pasaba horas encerrado en su cuarto, la luz azulada de la pantalla iluminando su rostro concentrado. Al principio me alegré. Era mejor que lo viera absorto en eso, que no en la calle, metiéndose en problemas. A veces me llamaba para mostrarme algo. «Mira, mamá, esto es un programa para diseñar». Veía líneas y formas en la pantalla que no entendía, pero asentía, feliz de que me incluyera en su mundo, aunque fuera por un momento. «Qué inteligente eres, Luis», le decía. Y él sonreía. Una sonrisa rara que no llegaba a sus ojos. Era una sonrisa de orgullo, sí, pero también de secreto. Empecé a notar pequeños cambios. Llegaba a la cocina y encontraba algún objeto movido de su sitio. Un florero que estaba en la mesa del comedor, ahora en la repisa. La silla de la mecedora, orientada hacia la ventana en lugar de hacia la sala. Pequeñas alteraciones en el orden inmutable de nuestra vida. «Será Luis jugando con sus cosas», pensaba sin darle importancia. Una tarde, lo sorprendí en la sala, con un pequeño aparato negro en la mano, que rápidamente guardó en el bolsillo al verme. «¿Qué es eso, hijo?» «Nada, mamá. Un juguete nuevo. De la escuela», le creí. Quería creerle. Mi río subterráneo de amor me nublaba la vista. Solo veía a mi hijo, mi niño, explorando el mundo. No veía al joven que, ahogándose en nuestro silencio familiar, había empezado a grabar el suyo propio. No supe interpretar las señales. El que ya no me mirara directamente a los ojos durante mucho tiempo lo atribuí a la timidez adolescente, sus largas horas encerrado, al estudio, su distancia, a que simplemente ya no era un niño. Ahora, con el dolor que da la claridad de los años, me doy cuenta. Mi amor, mi feroz y ciego amor, fue cómplice. Mi necesidad de protegerlo a toda costa me volvió ingenua. Creí que el enemigo estaba solo en la figura de Roberto, en su autoridad fría. No entendí que el verdadero peligro era el vacío que habíamos creado entre los dos. Un vacío tan grande y resonante que mi hijo tuvo que llenarlo con ecos digitales, con imágenes y sonidos que podía controlar, a diferencia de los de su vida real. Yo estaba tan ocupada navegando el río subterráneo de mi devoción que no vi que en la superficie mi hijo se estaba construyendo un bote de mentiras para escapar de una orilla a la que ya no quería pertenecer. El mundo empezó a llenarse de ojos. No eran ojos de carne y hueso, sino de plástico y metal. Pequeños, discretos, casi invisibles si no supieras buscarlos. Yo no sabía. Para mí eran solo más de los juguetes de Luis, como él los llamaba. Esa fue la palabra que usó, juguetes. Y yo, en mi necesidad de creer que aún tenía un niño en casa, me aferré a ella como a un clavo ardiendo. El primero que recuerdo con claridad era una pequeña esfera negra que apareció en el estante más alto de la sala, junto a la figura de porcelana de la Virgen de Guadalupe que heredé de mi madre. «¿Qué es eso, Luis?», le pregunté, señalándola con el mentón mientras limpiaba los muebles. «Es un sensor de movimiento, mamá», dijo sin levantar la vista de su plato de frijoles. «Para un proyecto de la escuela. Detecta si alguien entra o sale». «Ah», dije asintiendo. Me pareció lógico. Incluso me sentí un poco orgullosa.
Mi hijo tan listo, haciendo proyectos tan modernos. Qué bueno que te estés aplicando. No era el único. Poco a poco, esos sensores fueron apareciendo por toda la casa. Uno en el marco de la ventana de la cocina, con forma de clavito negro. Otro, minúsculo, en el borde del espejo del baño. Un tercero, camuflajeado entre los libros viejos en el estante de la sala. Mi mundo, que siempre había sido de texturas y olores. La aspereza de la piedra volcánica del molcajete, el olor dulzón de la fruta madurando en el frutero. Se estaba poblando de objetos inertes que, sin yo saberlo, tenían una vida secreta. La atmósfera de la casa cambió. No podía señalarlo con el dedo. Era algo sutil, como un cambio en la presión del aire antes de un temblor. Luis pasaba más tiempo en su cuarto, frente a esa pantalla que lo hipnotizaba. Cuando salía no me miraba a mí, sino a sus juguetes. Recorría con la mirada los marcos de las puertas, los estantes, con una expresión que no era de cariño, sino de verificación, como un técnico asegurándose de que todo funcionara. Una tarde estaba lavando los trastes en el fregadero, mirando por la ventana el limonero que se mecía con el viento. Sentí, más que vi, que Luis estaba en la puerta de la cocina. Me di la vuelta, sonreí. ¿Tienes hambre? Él no respondió. Tenía la mirada fija en un punto sobre mi hombro, en el pequeño dispositivo pegado a la alacena. Su expresión era intensa, absorta. «Luis», repetí, y él parpadeó como despertando de un sueño. No, nada, solo pasaba. Y se fue. Esa noche, mientras cenábamos los tres en un silencio solo roto por el ruido de los cubiertos, sentí una picazón en la nuca. La sensación de ser observada. No era la mirada pesada y juzgadora de Roberto, que conocía tan bien. Era otra cosa. Más fría, más impersonal. Miré a Luis. Estaba comiendo, pero sus ojos, esos ojos claros que había heredado de un abuelo que nunca conocí, se movían rápidamente, de mi rostro, a las manos de su padre, al centro de la mesa, como si estuviera midiendo ángulos, calculando distancias. «¿Qué te pasa?», gruñó Roberto, notando su inquietud. «¿Tienes gusanos?». Luis se enderezó de inmediato. «No, papá. Solo estoy pensando en el proyecto». «Bueno, pues piensa en comer. La comida no se mira, se come». Yo bajé la vista hacia mi plato. La sensación de incomodidad no se iba. Era como si hubiera un vidrio invisible entre nosotros. Un vidrio que Luis podía ver a través de él. Pero yo no. Empecé a sentirme extraña en mi propia casa. Al arreglarme el cabello frente al espejo del baño, mi mirada se desviaba inconscientemente hacia el pequeño punto negro en la esquina. Al rezarle a la Virgen en la sala, sentía la presencia de la esfera negra junto a ella, como un ojo ciego que me observaba. Le comenté a Luis, un día que parecía de mejor humor. «Esta casa ya no se siente tan nuestra, mijo, con tantos aparatitos de tu escuela». Él me sonrió, pero fue una sonrisa rápida, tensa. «Son temporales, mamá. Cuando acabe el proyecto, los quito. Es para tu seguridad también, ¿sabes? Para saber si alguien entra cuando no estamos». Su explicación me tranquilizó, aunque solo fuera un poco. Para mi seguridad, claro. Mi hijo me cuidaba. Era otra forma de su amor, extraña, tecnológica, pero amor al fin. Mi río subterráneo encontró una nueva corriente en la que fluir, la de la gratitud. Mi hijo tan listo, tan moderno, velando por mí. Qué ingenua fui, qué terrible, devastadora ingenuidad. Yo creía que los objetos que miraban eran escudos, una extensión del amor protector de mi hijo. No entendía que no eran escudos, sino ventanas, y que mi hijo no estaba del otro lado cuidándome, sino observándome, coleccionando los pedazos rotos de nuestra vida silenciosa para un proyecto que no era el de la escuela, sino el suyo propio. Un proyecto que no tenía nombre, pero que empezaba a sentirse, en el aire quieto de la casa, como la promesa de una traición. La enfermedad de Roberto llegó como un ladrón en la noche, silenciosa y traicionera. Un simple dolor de espalda que no cedía, una tos que se hizo crónica. Al principio fue solo un mal humor más profundo, un gruñido constante que se sumaba al peso habitual de la casa. Pero luego vinieron las visitas al doctor, los estudios, el rostro cada vez más pálido y demarcado del hombre
que por años había sido una figura de autoridad inquebrantable. El cáncer se instaló en sus pulmones con la misma frialdad con la que él se había instalado en nuestras vidas. Y entonces ocurrió el cambio que, en lo más secreto de mi corazón, había anhelado por años, pero que cuando llegó, no trajo la liberación, sino una nueva y más compleja prisión. Roberto, el hombre fuerte, el que decidía, el que no mostraba debilidad, de repente se volvió frágil, dependiente. Y quien asumió el control, con una serenidad que me heló la sangre, fue Luis. Fue algo gradual. Luis empezó a encargarse de las recetas médicas, de las citas, de hablar con los doctores. Él manejaba el dinero. Él decidía qué especialista ver, qué tratamiento seguir. Yo, que había pasado la vida obedeciendo, me encontré de pronto en un limbo. Mi rol de cuidadora, el único que había tenido algún sentido, fue siendo desplazado por la eficiencia fría de mi hijo. Yo le llevaba la comida en bandeja a Roberto, le arreglaba las almohadas, le leía el periódico en voz baja, pero era Luis quien tenía la información, el poder, la última palabra. Una noche Roberto tuvo una crisis de dolor terrible. Jadeaba, sudaba, sus ojos reflejaban un pánico animal. Yo, desesperada, corrí a llamar al médico. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar el número. Luis entró en la habitación, me quitó el teléfono suavemente de la mano y colgó. «No, mamá», dijo con una voz tan calmada que contrastaba brutalmente con mi desesperación. «El doctor Martínez no sirve. Ya llamé al doctor Salinas. Él sabe lo que hace. Pero está sufriendo, Luis», le rogué, viendo cómo Roberto se retorcía en la cama. «Ya le puse la inyección que me recetaron para estos casos. En 5 minutos estará tranquilo». Y así fue. En 5 minutos el dolor cedió, y Roberto, exhausto, se durmió. Luis se quedó de pie al pie de la cama, observando con las manos en los bolsillos. No había triunfo en su rostro, ni compasión, solo una evaluación serena, como si estuviera monitoreando el correcto funcionamiento de una máquina. Yo me senté en la silla junto a la cama, temblando, sintiendo una mezcla de alivio y de un profundo, inexplicable terror. Mi hijo de 20 años había manejado la situación con una frialdad que su padre, en sus mejores tiempos, nunca había tenido. Esa frialdad se extendió por la casa como una neblina. Luis ya no preguntaba, informaba. «Le cambié la medicación, mamá. Ahora toma esto cada 8 horas. El doctor vendrá el jueves a las 5. Ten la casa limpia». Sus órdenes no eran gritadas, como las de Roberto. Eran peores. Eran enunciados simples, inapelables, dichos con la seguridad de quien controla todos los hilos. Yo asentía. ¿Qué otra cosa podía hacer? Mi marido se moría en la cama de al lado, y mi hijo, el fruto de mis entrañas, se había convertido en un administrador de nuestra tragedia. Roberto, en su debilidad, se aferró a Luis con una desesperación patética. El hombre que le había exigido dureza ahora le suplicaba con la mirada que lo salvara del dolor. Luis lo atendía con una eficiencia impecable. Le daba sus medicinas a la hora exacta, lo ayudaba a bañarse, lo trasladaba a la silla de ruedas. Pero nunca vi que lo tocara con verdadero cariño. Sus manos, cuando lo acomodaban en las almohadas, eran técnicas, precisas. No había amor en esos gestos. Había poder, y yo estaba atrapada entre los dos. Entre el hombre que se iba y el hombre que había tomado su lugar. Cuidar a Roberto se convirtió en mi única razón de ser, la última frontera de mi identidad. Le limpiaba el sudor de la frente, le sostenía la mano cuando tenía miedo, le cantaba en voz muy baja las mismas canciones de cuna que le canté a Luis. En su dependencia total, Roberto y yo encontramos por primera vez una especie de paz. Una paz triste, teñida de morfín y de la sombra de la muerte. Pero era paz al fin. Él ya no daba órdenes. Solo pedía con los ojos que no lo dejara solo. Una tarde, mientras lo peinaba con suavidad, me tomó la mano. Sus dedos, antes fuertes, ahora eran solo hueso y piel transparente. «Perdóname, Elena», susurró, con una voz que era un hilo de aire. No dijo por qué. No hizo falta. En sus ojos vi el reflejo de todos nuestros años de silencio.
de todas las palabras no dichas, de todo el amor que nunca supimos darnos. Asentí con un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. Le di un beso en la frente. Era la primera vez en décadas que lo besaba sin que fuera un acto de obligación. Al salir de la habitación, me encontré con Luis en el pasillo. Estaba parado allí, quieto. No supe cuánto tiempo llevaba observándonos. Su expresión era inescrutable. «Está muy débil», dije pasándome la mano por los ojos. «Sí», respondió Luis, «pero está estable. Todo está bajo control. Bajo control». Esas dos palabras resonaron en mí mucho después. Mientras me quedaba despierta en la cama, escuchando la respiración trabajosa de Roberto en la habitación contigua, entendí que el amor puede ser muchas cosas. Puede ser sumiso, como el mío. Puede ser demandante, como el de Roberto. Y puede ser frío, calculador, un instrumento de dominio disfrazado de cuidado, como el de Luis. La enfermedad había derribado al tirano, pero había coronado a otro. Uno que no gobernaba con puño de hierro, sino con la implacable certeza de quien cree tener el control de todo, incluso de la muerte. Y yo, en medio, seguía siendo el eco, ahora de dos hombres que, a su manera, me usaban para llenar el vacío de sus propias almas. Roberto se fue con el otoño. Las hojas secas del limonero caían en el patio como suspiros marrones, y una tarde, simplemente, su respiración se desvaneció en el aire quieto de la habitación. No hubo drama. Fue un apagarse, como una vela a la que se le termina la mecha. Yo estaba a su lado, sosteniendo su mano. Sentí como la vida se le iba de los dedos. Un leve temblor. Y luego, nada. Una paz profunda, casi sagrada, se instaló en su rostro por primera vez. Ya no había dolor, ni miedo, ni la necesidad de controlar. Solo silencio. El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio pesado de su autoridad, ni el silencio expectante de su enfermedad. Era un silencio hueco, un vacío que resonaba en cada rincón de la casa. Me encontré perdida. Por 30 años mi vida había girado en torno a ese hombre. Anticipar sus deseos, calmar sus iras, cuidar de su cuerpo enfermo. Ahora que él no estaba, yo ya no sabía quién era. Mi identidad se había disuelto con su último aliento. Luis manejó todo con la misma eficiencia distante con la que había manejado la enfermedad. Llamó a la funeraria, eligió el ataúd, organizó el velorio. No lloró, ni una lágrima. Su dolor, si es que lo sentía, estaba guardado bajo llave en un lugar donde yo no podía llegar. En el velorio, recibía condolencias con una seriedad formal, como un presidente recibiendo embajadores. Yo, vestida de negro, me sentaba en una silla, sintiéndome como un mueble más. La gente me daba el pésame, me abrazaba, pero yo solo era una cáscara vacía. «Qué fuerte es tu hijo», me decía alguna vecina. «Tan joven y con tanto carácter». Yo asentía sin poder explicar que esa fortaleza me aterraba. La casa sin Roberto se volvió un territorio extraño. Los ecos de sus pasos fueron reemplazados por el zumbido casi inaudible de los aparatos de Luis. Él seguía encerrado en su cuarto por horas, pero ahora su presencia se sentía en toda la casa. Era él quien decidía qué comprar en el mercado, qué cuentas pagar, cuándo pintar la fachada. Yo, que por fin era libre, descubrí que no sabía serlo. La libertad era un traje demasiado holgado para mí, que había usado el hábito de la sumisión toda la vida. Empecé a notar cosas, pequeños detalles que antes, en la niebla de la enfermedad de Roberto, no había percibido. Luis ya no escondía sus juguetes, los revisaba abiertamente. Un día lo vi en la sala, con su computadora portátil en las piernas, mirando la pantalla con una concentración absoluta. En la pantalla, yo misma, en tiempo real, moviéndome lentamente por la cocina, calentando una taza de leche. Me veía desde arriba como si la cámara estuviera en el techo. Me quedé paralizada. «Luis», dije y mi voz sonó ronca, quebrada. Él alzó la vista sin sobresaltarse. Sus ojos claros me miraron con una tranquilidad que me heló la sangre. «Es solo el sistema de seguridad, mamá, para asegurarme de que estás bien cuando yo no estoy. Pero me estás viendo», susurré, sintiendo una violación tan profunda que me costaba respirar.
Te estoy cuidando, corrigió él, con una paciencia que sonaba condescendiente. Después de lo de papá, es lo mínimo que puedo hacer. No quiero que te pase nada. Cerró la laptop y se fue a su cuarto. Yo me quedé de pie en el centro de la sala, sintiendo que la casa entera me observaba. Cada pequeño punto negro, cada sensor, era un ojo. Ya no era una sensación, era una certeza. Mi hijo me vigilaba. Y lo peor, lo que me partía el alma, era que lo hacía en nombre del cuidado, del amor. ¿Cómo podía quejarme? ¿Cómo podía rechazar un cuidado que, para cualquier otra persona, hubiera parecido excesivo pero bien intencionado? Él era mi hijo, mi único hijo. Me había cuidado durante la enfermedad de su padre. ¿No era esto una extensión de eso? Pero en mi corazón algo se resquebrajó para siempre. El río subterráneo de mi amor por él encontró una roca y se dividió en dos. Un cauce seguía fluyendo con la devoción de una madre. El otro empezó a arrastrar el lodo frío del miedo. Ya no me sentía solo la viuda de Roberto. Me sentía la prisionera de Luis. Su sombra, larga y silenciosa, había llenado el vacío que dejó su padre. Y esta nueva sombra no gritaba, no ordenaba con rudeza, solo observaba. Y en su mirada electrónica e implacable, yo sentía que me estaba volviendo invisible, que me estaba disolviendo. No en el éter de la muerte como Roberto, sino en la fría y constante vigilancia de un amor que se había torcido, que se había convertido en algo que yo ya no reconocía, algo que habitaba la casa como un fantasma moderno, hecho de algoritmos y de una soledad tan profunda como la mía. Después de eso, la casa ya nunca fue mi casa. Se convirtió en un escenario. Y yo, en una actriz que siempre estaba ensayando un papel para el que no tenía guión. Cada movimiento lo medía. Si me quedaba demasiado tiempo mirando por la ventana, pensando en la vida que pudo ser y no fue, me preguntaba, ¿lo verá Luis? ¿Pensará que estoy deprimida? ¿Vendrá con alguna pastilla? ¿Con algún consejo frío que suene a diagnóstico? Si me reía sola al recordar una vieja anécdota de mi juventud, me callaba de inmediato, temerosa de que ese sonido fuera registrado y analizado como un síntoma de... ¿Qué? ¿De locura? ¿De vejez? Una pared de cristal invisible se había levantado entre mi hijo y yo. Podía verlo, él podía verme, pero ya no había contacto real. Nuestras conversaciones eran funcionales, breves. ¿Pagaste la luz, mijo? Sí, mamá. ¿Quieres más frijoles? No, gracias. Las palabras de cariño, las preguntas genuinas sobre cómo estaba, se habían esfumado. Eran reemplazadas por su mirada constante, impersonal, a través de sus pantallas. Él, por su parte, florecía, o al menos eso parecía. Había dejado los estudios, pero siempre tenía dinero. Llegaba a casa con bolsas de ropa nueva, con aparatos electrónicos que desempacaba con la fruición de un niño. A veces, muy de vez en cuando, recibía una llamada. No era su tono habitual, frío y controlado. Se encerraba en su cuarto y yo podía oír, a través de la puerta, un tono de voz diferente, casi animado, incluso adulador. Sí, claro, el material es excelente, decía. Auténtico, único. Colgaba y salía de su habitación con un brillo extraño en los ojos. Una especie de excitación contenida que me perturbaba más que su frialdad habitual. Una tarde decidí confrontarlo, no con rabia, sino con una tristeza que me pesaba como losa. Lo esperé en la sala, sentada en mi mecedora, con las manos juntas sobre el delantal. Cuando llegó lo miré directamente a los ojos. «Luis, tenemos que hablar. Dime, mamá». Se detuvo, pero no se sentó. Permaneció de pie, como un médico esperando a que el paciente describiera sus síntomas. Estos aparatos, las cámaras. Ya no me siento cómoda. Siento que no tengo privacidad. Él puso una expresión de paciencia, la que se le pone a un anciano que repite una historia sin sentido. Mamá, ya te expliqué. Es por seguridad. Vive sola. Yo no siempre estoy. ¿Y si te caes? ¿Y si te pones mala? Pero no estoy sola, Luis. Tú estás aquí. Y me siento observada, como un animal en un zoológico. Sus ojos claros se endurecieron un poco. Eso es una exageración. Son solo cámaras. Todo el mundo las tiene ahora.
Es tecnología, no es personal. Para mí es personal, dije, y mi voz se quebró. Soy tu madre, no tu paciente, no tu prisionera. La palabra prisionera quedó flotando en el aire, pesada y venenosa. Luis la ignoró. Respiró hondo, como buscando la manera de explicarle algo muy complejo a una mente simple. «Mira, mamá», dijo acercándose un poco. Su tono era suave, pero sus ojos no. Después de lo de papá, el mundo se volvió más peligroso para nosotras. Para las mujeres, para las que están solas. Yo solo te estoy protegiendo. Es mi deber como tu hijo. Es mi manera de cuidarte. Se inclinó y me dio un beso en la frente. El beso era seco, rápido. Un sello de aprobación para cerrar una conversación que ya no quería tener. «No te preocupes por tonterías». Se fue a su cuarto. Yo me quedé en la mecedora, meciéndome lentamente, sintiendo el sabor amargo de la derrota. Su argumento era perfecto. ¿Cómo luchar contra el cuidado? ¿Cómo rebelarse contra la protección? Él había enmarcado su control como un acto de amor filial. Y yo, atrapada en el rol de la madre anciana y vulnerable, no tenía herramientas para combatirlo. Cualquier queja mía sería interpretada como ingratitud, como demencia senil, como falta de entendimiento del mundo moderno. Esa noche, mientras lavaba los trastes, me miré al reflejo en la ventana negra de la noche. Ya no veía a Elena. Veía una sombra pálida, una mujer que había permitido que su vida le fuera arrebatada, primero por un marido y luego por un hijo. Había pasado de ser la hija obediente a la esposa sumisa, a la madre. ¿Qué? ¿A la madre vigilada? ¿A la fuente de ese material único del que Luis hablaba por teléfono? Una náusea repentina me subió desde el estómago. Corrí al baño y vomité en el lavabo. El sonido áspero y violento resonó en el silencio de la casa. Cuando alcé la vista, jadeando, mis ojos se encontraron con el pequeño lente negro junto al espejo. Estaba allí, inmutable, grabando mi momento de miseria, de debilidad física y emocional. Y supe, con una certeza que me heló el alma, que ese momento no se perdería en el olvido. Formaba parte de algo, de un archivo, de una colección. La pared de cristal no solo me separaba de mi hijo, me separaba de mí misma, del derecho a mi propio dolor, a mi propia intimidad, a mis propias miserias en soledad. Yo era un personaje en una historia que él estaba escribiendo, dirigiendo y produciendo, sin mi consentimiento. Y el escenario era mi vida, y las cámaras, siempre rodando. Los días empezaron a parecerse todos. Amanecía, y yo ya sentía el peso de las miradas inertes sobre mí. Me vestía con ropas sencillas, las mismas de siempre, preguntándome si a Luis le gustaría ver este color o aquel otro en su pantalla. Hasta mi ropa había dejado de ser mía. Me movía por la casa con la sensación de pisar un terreno minado de lentes invisibles. Hacía la comida, limpiaba, me sentaba en la mecedora a mirar la calle, pero mi mente no estaba en esas tareas. Estaba en el cuarto de Luis, preguntándose qué haría él con las horas y horas de filmación de una mujer envejeciendo en silencio. A veces lo escuchaba reírse en su habitación, una risa breve, seca, que no era de alegría sino de satisfacción. Era la risa de alguien que acaba de resolver un problema complicado o de recibir una buena noticia. Esa risa me helaba más que cualquier portazo. ¿De qué se reía? ¿Qué había en esas grabaciones de mi vida monótona que pudiera provocarle algo así? Una tarde decidí hacer un experimento, una pequeña rebelión silenciosa. En lugar de sentarme en la mecedora, como hacía siempre a las 5 de la tarde, me puse a cantar. No un bolero, no una canción de cuna. Era una vieja canción revolucionaria, de esas que mi abuelo tarareaba cuando creía que nadie lo escuchaba. «Si Adelita se fuera con otro», canté, con voz temblorosa pero firme, mientras lavaba los platos. Fingí tropezar con una silla, exagerando el movimiento, dejando caer una cuchara de madera con estruendo. Actué un pequeño drama de torpeza senil. Quería ver su reacción. Quería, de alguna manera patética, alterar el guión. Minutos después, Luis salió de su cuarto. No venía a ver si me había lastimado. Se dirigió directamente a la cámara pequeña que había sobre la alacena. La tocó
asegurándose de que estuviera firme. Luego me miró. ¿Te tropezaste, mamá? Sí, hijo, pero no fue nada. Ten más cuidado, dijo con la voz carente de toda emoción. No quiero que te pase nada. Y volvió a encerrarse. Mi corazón se encogió. Mi pequeña actuación no había provocado preocupación, sino una verificación técnica. Yo no era una persona que podía lastimarse. Era un sujeto de estudio cuyo comportamiento anómalo requería asegurar el equipo de observación. La evidencia de mi vida, mis días vacíos, mis suspiros, mis torpezas fingidas o reales, todo se convertía en datos para él. ¿Para qué? El misterio de su dinero también me obsesionaba. Un día, revisando un cajón en busca de un recibo, encontré un estado de cuenta bancario a su nombre. La cifra que veía en el saldo me dejó sin aliento. Era más de lo que Roberto había ganado en un año entero, en sus mejores tiempos. ¿De dónde salía? No tenía un trabajo formal, solo su proyecto. Un proyecto que parecía consistir en vigilar a su madre y... ¿Vender qué? La palabra material resonaba en mi cabeza. El material es excelente, auténtico, único. Empecé a mirar mis cosas con otros ojos. ¿Era mi tristeza el material? ¿Mi soledad? ¿Los pequeños rituales de una mujer vieja? ¿Era eso lo auténtico y único que vendía? ¿Había un mercado para la melancolía de una madre mexicana? La idea era tan descabellada que la descartaba, pero siempre volvía, como un zumbido persistente. La necesidad de saber se volvió una urgencia física. Sentía que si no descubría la verdad, me volvería loca. Me disolvería en la niebla de esta vigilancia constante. Una mañana, un día de esos en que el polvo flota en los rayos de sol como si fuera oro molido, Luis salió. No fue a la tienda, no fue al banca. Se vistió con ropa más formal y se fue en su coche, uno que había comprado hacía poco con su misterioso dinero. El ruido del motor se perdió en la distancia. La casa quedó en un silencio profundo, pero era un silencio diferente. Era una oportunidad. Mi respiración se aceleró. Sabía que lo que iban a hacer era una traición, una violación, pero él había violado mi intimidad primero. Con manos temblorosas, me acerqué a la puerta de su cuarto. Siempre estaba cerrada con llave, pero esa mañana, quizás por la prisa, quizás porque ya se sentía tan dueño absoluto que no concebía una intrusión, la había dejado solo con el pestillo. Tomé un gancho viejo de ropa que guardaba en mi costurero y, con el corazón latiéndome en la garganta, lo desdoblé. Mis dedos, torpes por los años y la emoción, lo insertaron en la rendija de la puerta. Jaloneé. 1, 2 veces. Un clic seco. La puerta cedió. El aire que salió de la habitación era frío, viciado, a oscuras. Olía a polvo electrónico y a energía estática. Y allí, en la penumbra, parpadeaban las pantallas. No una, sino varias. Un mosaico de mi propia vida, en tiempo real, desde todos los ángulos de la casa. Yo estaba allí, en cada una de ellas, desde arriba, de lado, de frente. Una mujer pequeña y asustada, mirando fijamente la puerta que acababa de abrir, como si estuviera a punto de entrar en la boca del infierno. Y en ese instante, mirando mi propia imagen multiplicada en la guarida de mi hijo, supe que la respuesta que buscaba estaba a punto de destrozarme para siempre. El mundo se detuvo. Allí estaba yo, multiplicada en una docena de pantallas. Una anciana con los ojos desorbitados por el horror, sosteniéndose del marco de una puerta como si fuera el borde de un precipicio. Mi reflejo me miraba desde todos los ángulos. Un coro mudo de helenas atrapadas en el cristal líquido. La habitación era fría. Un santuario tecnológico donde el único dios era la vigilancia. Mis ojos, nublados por las lágrimas, recorrieron el caos ordenado del escritorio. Cables serpenteaban como raíces negras, conectando computadoras, discos duros con luces parpadeantes y pantallas que mostraban no solo mi presente, sino mi pasado. En una de ellas, reconocí la imagen. Era yo, mucho más joven, llorando en silencio en la cocina el día del funeral de mi madre. La calidad era extraña, como de una cámara oculta. ¿Cómo tenía eso? ¿De dónde había salido? No existían cámaras entonces, a menos que...
a menos que alguien desde muy pequeño hubiera empezado a documentar mi dolor con algún aparato rudimentario. Mi mirada, nauseabunda, se deslizó hacia otra pantalla. Esta no mostraba video, sino una interfaz llena de carpetas con nombres que me helaron la sangre. Culpa materna 1. ¿Qué soledad cocina? ¿Qué es crisis angustia atardecer? ¿Qué nostalgia boleros? Eran mis emociones clasificadas, archivadas, etiquetadas. Eran los nombres de mi calvario interior. Y al lado de cada carpeta había un precio. Cifras en dólares. Algunas, las más intensas, según una horrible leyenda, tenían precios exorbitantes. No lo entendía del todo, pero el entendimiento me golpeó en el alma con la fuerza de un martillo. Luis no vendía objetos, no vendía cosas físicas. Vendía yo. Vendía mis lágrimas, mis suspiros, mis momentos de debilidad, mi duelo, mi vejez solitaria, mi vida interior, el territorio más sagrado de cualquier ser humano, había sido mercantilizada. Era su material único. Era su proyecto. Un gemido se escapó de mis labios. Un sonido animal que no reconocí como mío. Apoyé las manos en el escritorio para no caerme, y al hacerlo, el ratón se movió. Una de las pantallas se iluminó mostrando una ventana de chat. Un mensaje de alguien con un nombre en inglés. Decía, "The silent weeping package is pure gold. Do you have more of that raw, unfiltered grief? The market craves authenticity. El paquete llanto silencioso es oro puro. ¿Tienes más de ese dolor crudo sin filtrar? El mercado ansía autenticidad. Crudo, sin filtrar. Autenticidad". Las palabras bailaban ante mis ojos, mezclándose con las imágenes de mí misma en las pantallas. Yo era el producto. Mi autenticidad era la mercancía. Luis no era mi cuidador. Era mi archivista, mi curador, mi mercader. Y sus clientes en algún lugar del mundo consumían mi sufrimiento como otros consumen películas o música. Mi humanidad reducida a un espectáculo para paladares emocionales cansados. El ruido de un coche acercándose me sobresaltó. Él volvía. La sangre se heló en mis venas. Con una velocidad que no sabía que tenía, salí de la habitación, cerré la puerta procurando dejar el pestillo como estaba, y corrí a la cocina. Me agarré del borde del fregadero, jadeando, mirando mis manos arrugadas sobre el acero inoxidable. Esas manos que habían acunado a mi hijo, que habían cocinado para mi familia, que habían limpiado y amado y aguantado. Esas manos ahora me parecían ajenas, manchadas por una violación que no podía lavar. Oí la llave en la cerradura, los pasos de Luis en la entrada. Cerré los ojos, fingiendo enjabonar un plato que ya estaba limpio. Sentí su presencia en la puerta de la cocina. «Mamá». No me di la vuelta. No podía mirarlo. «Sí, hijo. ¿Estás bien? Te ves pálida». «Solo un poco cansada». Mentí con una voz que esperaba sonara normal. Se acercó. No dijo nada. Se detuvo detrás de mí. Y yo sentí su mirada en mi nuca. La misma mirada fría y analítica de las cámaras. Era la misma. Siempre había sido la misma. «Quizás deberías descansar», dijo al fin. «No te forces». Se fue hacia su cuarto. Yo seguí allí, paralizada, escuchando el clic de su puerta al cerrarse. No había enfado en su voz, solo la preocupación profesional de un productor por su estrella principal. No sospechaba que yo había entrado en su santuario. Para él, yo solo era un instrumento que mostraba signos de desgaste. Esa noche, por primera vez en décadas, no pude rezar. Me arrodillé frente al pequeño altar de la Virgen en mi habitación, pero las palabras no venían. ¿A qué Dios le rezaba? ¿Al Dios que había permitido esto? ¿Al Dios que había creado un hijo capaz de convertir el amor de su madre en una moneda? Miré el rostro sereno de la Virgen y ya no vi consuelo. Vi a otra madre, cuyo hijo también había traicionado el mundo con un beso, aunque por 30 monedas de plata, no por dólares digitales. Mi hijo me había convertido en su negocio. Mi dolor era su divisa. Y yo, en el silencio de mi habitación, bajo la mirada probable de una cámara oculta, ya no supe quién era. ¿Era Elena? ¿O solo era un personaje, un producto, un contenido auténtico en el catálogo de mi propio hijo? El suelo de mi existencia se había abierto
y yo caía en un abismo sin nombre, donde el amor y la traición eran la misma cosa, y donde la única verdad era el frío resplandor de una pantalla en la oscuridad. Los días que siguieron fueron de plomo. Caminaba por la casa como un fantasma, cumpliendo con los rituales domésticos por pura inercia muscular. Cada sorbo de café, cada paso sobre las baldosas, cada mirada por la ventana, lo sentía registrado, archivado, valorado. Ya no era paranoia. Era un hecho. Yo era un animal de granja, y mi granjero era el fruto de mis entrañas. La verdad, una vez vista, no se puede desver. Es como un ácido que quema todo lo que toca. Quemó el recuerdo de su infancia, de sus enfermedades, de sus primeros pasos. Ahora todo estaba teñido por la sospecha retroactiva. ¿Cuándo empezó? ¿A los 15 años con esa primera cámara de video que Roberto le regaló? ¿A los 10? Con aquella grabadora de voz que siempre llevaba consigo. ¿O fue aún antes, un germen de vacío emocional que siempre estuvo allí, esperando la tecnología para florecer en esta monstruosidad? Me miraba al espejo y ya no veía a una madre. Veía a una fuente, una mina de la que se extraía el mineral de la autenticidad llorosa. Y lo más aterrador era la normalidad con la que Luis llevaba su doble vida. Se sentaba a comer conmigo. Me preguntaba por mis dolores reumáticos. Me compraba las medicinas. Y todo el tiempo, yo sabía que su mente estaba en otra parte, calculando ángulos, editando metraje, negociando con desconocidos el precio de mi próximo momento de fragilidad. Una tarde, decidí que no podía más. El silencio se me estaba comiendo viva por dentro. Tenía que confrontarlo con la verdad. No para reprocharle, no para gritarle. Solo para ver, por una vez, detrás de la máscara. Para entender el porqué. Me armé de valor, con un coraje que no sentía desde que era una joven que soñaba con escapar. Fui hasta su cuarto y toqué la puerta, suavemente. «Adelante». Su voz era clara, neutral. Abrí la puerta. Estaba sentado de espaldas a mí, frente a sus pantallas. Por un milisegundo, antes de que se diera la vuelta, vi en una de ellas mi propia imagen, acercándome a su puerta. Era como un espejo maldito, un eco en tiempo real de mi propia decisión. «Luis, tenemos que hablar». Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Se giró en su silla. Sus ojos claros me escudriñaron, evaluando mi tono, mi postura. «¿Qué pasa, mamá? ¿Te sientes mal?» «Sí», dije sosteniendo su mirada. «Me siento muy mal». Se quedó callado, esperando. Yo respiré hondo, buscando las palabras en el pozo seco de mi alma. «Entré a tu cuarto el otro día», confesé. No había otra manera. «¿Cuándo saliste?» Su expresión no cambió. No hubo sorpresa, ni enfado, ni negación. Solo un leve endurecimiento alrededor de la boca. Un ajuste en su cálculo. «No deberías haber hecho eso. Es mi espacio privado». La ironía de esa frase me dio ganas de reír. Una risa amarga y desesperada. «¿Privado?», susurré. «¿Tú me hablas de privacidad, Luis? Después de todo esto». Hice un gesto vago hacia las pantallas, que ahora mostraban paisajes genéricos, como si las hubiera cambiado deprisa. «Ya te lo he dicho, mamá. Es un sistema de seguridad. No me mientas». La voz se me quebró, pero no me rendí. «Ya no me mientas». Vi las carpetas, vi los precios, vi... Llanto silencioso. Las palabras salían como pedazos de vidrio de mi garganta. «¿Qué es, Luis? ¿Qué haces? ¿Qué soy yo para ti?» Por primera vez en años, vi algo parecido a una emoción humana cruzar su rostro. No era arrepentimiento. Era impaciencia, fastidio. Como si yo, al final, fuera un problema técnico que resolver. «Es un proyecto de arte», dijo, con una frialdad que me dejó sin aliento. «Arte digital, documental. Capturo la esencia de la vida real, la emoción pura. Es algo muy valioso». «¿Arte?», repetí, atónita. «¿Vender las lágrimas de tu madre es arte?» «No lo entiendes», replicó levantándose. Su altura me hizo sentir pequeña, vulnerable. «El mundo ya no es como tú lo conoces, mamá. La emoción es el producto más escaso, la autenticidad. Yo solo la preservo. Y hay gente que está dispuesta a pagar por experimentarla». «¿Preservas?», grité, ya sin control.
Me conviertes en un espectáculo. Vendes mi dolor. Eso no es arte, es una violación. Su paciencia se agotó. ¿Y qué?, gritó él, y su voz, por primera vez, tuvo un tono áspero, real. ¿Qué querías que hiciera? Vivir aquí, encerrado en este pueblo muerto, con una madre que es un fantasma, viéndote pudrirte en vida como lo hizo él. Señaló con la cabeza hacia afuera, hacia el espacio donde Roberto había vivido y muerto. Al menos yo estoy haciendo algo con esto. Le doy un valor. Convierto esta miseria en algo útil. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un rayo. Ahí estaba. La verdad desnuda, brutal. No era un monstruo sobrenatural. Era un niño herido. El mismo niño que vio a su madre ser un eco, a su padre ser un tirano, y que había decidido que la única manera de tener poder era convertir la miseria ajena en su fortaleza. Nuestra vida familiar, nuestro silencio, nuestro dolor, lo había envenenado, y esta era su manera de destilar el veneno y venderlo como un elixir raro. Me quedé mirándolo, jadeando, las lágrimas corriendo por mis mejillas sin que yo pudiera detenerlas, y él, al verme llorar, hizo lo más horrible de todo. Sus ojos se desviaron por una fracción de segundo hacia una de las pantallas. Estaba chequeando la cámara. Estaba grabando mi reacción. Mi quebranto era para él más material. Esa mirada fue el golpe de gracia. En ese instante toda lucha se apagó en mí. El pozo de la verdad no tenía fondo, y yo acababa de llegar al fondo. Ya no había nada que decir, nada que hacer. Di media vuelta y salí de su cuarto, caminando con la pesadez de los condenados. Ahora lo sabía todo. Y saberlo todo era, de alguna manera, peor que la ignorancia. Porque sabía que no había un monstruo al que vencer. Solo había un hijo perdido y una madre rota, atrapados para siempre en el reflejo cruel de sus propias pantallas. Después de la confrontación, algo se quebró para siempre dentro de mí. No fue un quebranto ruidoso, sino uno silencioso y definitivo, como el de un hueso viejo que cede bajo un peso que ya no puede soportar. Ya no sentía rabia, ni siquiera dolor en el sentido agudo de la palabra. Sentía un vacío vasto y tranquilo, como un desierto después de una gran tormenta. La tormenta había sido la verdad, y lo que quedaba era la tierra arrasada. Dejé de luchar contra las cámaras, dejé de preguntarme si me estaban mirando. En cierto modo me liberé. Si mi vida era un espectáculo, entonces ya no tenía que actuar. Ya no tenía que fingir una normalidad que había sido una mentira durante décadas. Me levantaba, comía lo que quería, o no comía. Me sentaba en la mecedora y miraba la calle durante horas, sin pensar en nada, sin esperar nada. Me había convertido en lo que siempre fui para Luis. Una imagen. Y una imagen no sufre, él notó el cambio. Mi quietud absoluta, mi silencio total, debían de ser malos para el negocio. ¿A quién le interesa comprar resignación plana o vacío existencial? Su material auténtico necesitaba matices, altibajos, un poco de drama. Yo ya no se lo daba. Una vez intentó provocarme. Dejó una foto vieja de Roberto sobre la mesa de la sala, en un marco que no habíamos usado en años. Se quedó observándome desde la puerta de la cocina, esperando, quizás, una lágrima, un suspiro, un momento de nostalgia dolorosa. Yo miré la foto. Vi al joven serio con el que me casé, al hombre que me dio un hijo y una vida de silencio, y no sentí nada, solo una lejanía infinita, como si estuviera viendo la fotografía de un extraño. Seguí con lo mío, pasé de largo. Al rato, desde mi cuarto, lo oí recoger la foto con un ruido seco de frustración. Fue en esa quietud absoluta, en ese fondo del pozo, donde algo empezó a germinar. No era esperanza, era algo más primitivo, más terco. La pura voluntad de ser, una semilla enterrada en la tiniebla. Si yo ya no era Elena la madre, ni Elena la esposa, ni siquiera Elena la prisionera, entonces ¿quién era? Debajo de todos esos roles, debajo del dolor y la traición, quedaba algo. Empecé a recordar, no los grandes dramas, sino los pequeños instantes de luz que habían logrado filtrarse a través de las grietas de mi encierro. El olor de la lluvia sobre la tierra caliente del patio, el sabor de una guayaba madura directamente del árbol,
El sonido de la banda municipal tocando en la plaza un domingo por la tarde. Un sonido que llegaba a la casa como un rumor de felicidad lejana. El peso cálido de Luis dormido en mi pecho cuando era un bebé, antes de que el mundo lo endureciera. Esos momentos eran míos, solo míos. Nadie los había grabado. Nadie podía venderlos. Eran mi tesoro escondido. Una tarde, sin planearlo, hice algo que no hacía desde que Luis era niño. Saqué el viejo molcajete de piedra volcánica, el que había heredado de mi abuela. Lo lavé con cuidado, sintiendo su aspereza bajo mis dedos. Toqué ajos, chiles, tomates. Empecé a moler, con un ritmo lento y constante, el movimiento ancestral de mis antepasadas. El ruido de la piedra contra la piedra era fuerte, primitivo, real. No era un sonido digital, era un sonido de la tierra. El olor del ajo y el cilantro fresco llenó la cocina. Un olor que no era de tristeza, sino de vida. Luis apareció en la puerta. «¿Qué haces, mamá?» «Hago salsa», dije sin levantar la vista, concentrada en el movimiento circular de la mano. Se quedó mirándome un momento. No dijo nada. Se fue. Yo seguí moliendo. Y mientras molía, una certeza empezó a crecer dentro de mí, tan sólida y pesada como el molcajete. Yo no era el personaje de su película. Yo era la piedra. Yo era la mano que molía. Yo era el olor a cilantro y el sabor picante del chile. Mi esencia no estaba en sus archivos digitales. Estaba aquí, en mis huesos, en mi memoria, en mis manos que aún sabían crear, aunque fuera algo tan simple como una salsa. Esa noche comí solo arroz blanco con esa salsa. Cada bocado sabía a verdad, a algo que era mío y solo mío. Luis cenó en su cuarto, como era habitual ahora. La casa estaba en silencio, pero este silencio era diferente. Ya no era el silencio de la opresión o de la vigilancia. Era el silencio de la tierra en reposo. El silencio en el que una semilla, por fin, decide echar raíces en la oscuridad, confiando en que, más tarde o más temprano, habrá de romper la superficie para buscar el sol. Yo era esa semilla, y en la tiniebla más profunda había empezado a crecer. La semilla de mi silencio activo, de mi quieta rebelión, empezó a dar frutos extraños. Una paz que no entendía se instaló en mí. Ya no era la paz de la rendición, sino la de quien ha tocado fondo y ha encontrado, en el lodo del abismo, un lugar firme donde pararse. Empecé a notar que Luis estaba inquieto. Mi serenidad lo desconcertaba. Su negocio, supuse, se sustentaba en el conflicto, en la emoción cruda, y yo me había vuelto un manantial seco. O quizás algo más profundo y lento empezaba a ocurrirle. Una mañana lo encontré en la cocina, no frente a sus pantallas, sino sentado a la mesa, mirando fijamente su taza de café vacía. Tenía el rostro pálido, con ojeras profundas. Parecía, por primera vez en años, un joven de su edad, vulnerable y cansado. «¿Quieres que te haga más café, mijo?», le pregunté, con una naturalidad que nos sorprendió a ambos. Alzó la vista, como si despertara de un sueño. Sus ojos claros, antes tan fríos, parecían nublados por una confusión genuina. «No», murmuró, «está amargo». «El café siempre es amargo si no le pones azúcar», dije suavemente, tomando la azucarera y dejándola sobre la mesa, junto a su mano. Él miró la azucarera, un sencillo recipiente de peltre que había sido de mi madre, como si no supiera qué era. Luego me miró a mí, y en su mirada, por un instante fugaz, creí ver un destello del niño que había sido. El niño que buscaba consuelo después de una pesadilla. «Mamá», dijo, y su voz sonó quebrada, insegura. «¿Tú me odias?». La pregunta flotó en la cocina, cargada de un peso inmenso. No era la pregunta de un empresario a su producto. Era la pregunta de un hijo a su madre. Respiré hondo, mirando por la ventana el limonero que seguía allí, testigo de todo. «No, Luis», respondí, y cada palabra salía de un lugar profundo y verdadero dentro de mí. «El odio cansa demasiado, y yo ya estoy muy cansada». Se quedó en silencio, digiriendo mis palabras. No era el perdón que quizás, en lo más hondo, anhelaba. Era algo más simple y más complejo. La aceptación,
La aceptación de lo que había pasado, de lo que él era, de lo que yo me había vuelto. Yo solo quería... Empezó a decir, pero las palabras se le atoraron. Quería que todo tuviera un sentido, un valor. Algunas cosas no tienen un valor que se pueda contar con dinero, hijo. Dije, llenando la pava para hacerme otro café. El valor de un café compartido en silencio, por ejemplo. O el de un beso de buenas noches. O el de una lágrima que se llora en privado. Ese valor no cabe en tus carpetas. No dije más. Me serví el café, le puse una cucharada de azúcar y me senté frente a él, a mirar por la ventana. Él no se movió, se quedó allí, mirando sus manos, mientras el aroma del café de olla llenaba el espacio entre nosotros. Un aroma que era el olor de mi vida, de sus mañanas de infancia, de un tiempo antes de que el mundo se llenara de lentes y de transacciones. No hubo una reconciliación dramática, no hubo abrazos ni llantos. Pero algo se había movido. Una piedra en el estanque congelado de nuestra relación había caído, y las ondas empezaban a expandirse, lentamente. Esa tarde noté que las pantallas de la sala estaban apagadas. No era que Luis no estuviera en su cuarto. Podía oírlo moverse allí, pero las pantallas que normalmente mostraban mi vida en tiempo real estaban negras, ciegas. Era un pequeño gesto, quizás insignificante, pero para mí fue como si alguien te hubiera abierto una ventana en una habitación que había estado sellada durante años. Al anochecer, pasé por su cuarto. La puerta estaba entreabierta. No entré. Solo miré desde el umbral. Él estaba sentado en su silla, no frente a la computadora, sino de lado, mirando la pared vacía. En sus manos sostenía el dibujo arrugado y pegado con cinta adhesiva del pájaro, escapando de la jaula, el que había ganado el concurso en la primaria y que luego rompió. Lo tenía, lo había guardado todos estos años. No me vio. Yo me retiré en silencio, con el corazón latiéndome con un dolor que no era amargo, sino distinto. Un dolor que limaba, que pulía. Comprendí entonces que la liberación no llegaría con una gran explosión, con una huida o una denuncia. Llegaría así, con pequeños y silenciosos actos de rendición mutua, con una pregunta temblorosa en una cocina, con una pantalla apagada, con un dibujo infantil rescatado del olvido. La última cuchara de azúcar no endulzó su café, pero quizás, solo quizás, había empezado a disolver la amargura que nos había envenenado a los dos. Y en el crepúsculo de mi vida, eso era un comienzo. Hoy amaneció con un cielo despejado, de un azul tan puro que parece recién lavado. Me senté en la mecedora, aquí en la cocina, con una taza de café entre las manos, y me puse a mirar el limonero del patio. Está cargado de frutos, unos amarillos y brillantes como soles en miniatura, otros aún verdes, promesas de acidez futura. Unos pájaros, gorriones creo, revolotean entre sus ramas picoteando sin miedo. Ya no me pregunto si Luis los está grabando. Ya no me importa, la casa es diferente. No es que haya cambiado físicamente. Los mismos muebles, las mismas grietas en las paredes, el mismo olor a tierra y a tiempo detenido. Pero la atmósfera es otra. El silencio ya no es opresivo. Es un silencio companero. Un espacio donde cabe la respiración tranquila. Luis ya no pasa encerrado todo el día. A veces lo oigo salir, ir al mercado, volver con el pan fresco. Otras veces se sienta un rato en la sala y no decimos nada. No hace falta. El aire entre nosotros ya no está envenenado por el secreto. No hubo un gran perdón, ni un final feliz como en las telenovelas. La vida real es más sutil. Sus curaciones son lentas y a menudo imperfectas. Luis apagó sus pantallas, desconectó sus cámaras. No sé qué hizo con sus archivos, con su negocio. No se lo he preguntado. Es su territorio, su propio pozo del que tiene que salir, si es que puede. A veces lo veo pensativo, con la mirada perdida, y sé que está lidiando con sus propios demonios. Ya no son mis demonios, son los suyos. Yo terminé mi lucha. Hace unos días llegó a la casa con una bolsa. No era de aparatos electrónicos, sino de la panadería de la esquina. Traía unas conchitas dulces, las que le gustaban cuando era niño. Las puso sobre la mesa sin decir nada. Yo le sonreí y le dije gracias. Fue todo. Pero en ese gesto simple,
En esa ofrenda de masa azucarada había más verdad y más arrepentimiento que en 1000 disculpas. Ahora, meciendo suavemente en mi silla, siento que un ciclo se cierra, no con un estruendo, sino con un suspiro. El canto de los gorriones en el limonero me llega nítido, sin la interferencia del zumbido electrónico que durante años fue la banda sonora de mi vida. Mi historia no es bonita. Está llena de claroscuros, de traiciones, de un amor que se torció y que quizás, solo quizás, está empezando a enderezarse. Pero es mi historia, y al fin me pertenece. Ya no soy la joven asustada, ni la esposa sumisa, ni la madre vigilada. Soy una mujer vieja, con las manos marcadas por el tiempo y el trabajo, con el corazón cicatrizado pero latiendo aún. He aprendido que el silencio puede ser una prisión, pero también puede ser un santuario. Que el amor a veces se disfraza de control, y el control, en sus momentos más extraños, puede esconder un grito de auxilio. No sé qué le depara el futuro a Luis. Espero que encuentre su camino, uno que no tenga que construirse sobre los escombros de la dignidad de otro. Y yo me quedo aquí, con mis memorias, con el olor del café de olla, con el repique lejano de las campanas. He hablado, he contado mi verdad, no para que me compadezcan, ni para buscar justicia, sino para liberar el peso, para dejar que la historia respire y se vaya con el viento, como las semillas del diente de león. El limonero sigue ahí, firme, echando raíces profundas en la tierra, dando frutos amargos y dulces, sombra y refugio. Como yo, como la vida. Ya no tengo miedo a los fantasmas, porque he hecho las paces con los míos. Y en este atardecer tranquilo, con el último rayo de sol acariciando mi rostro, me siento, por primera vez en mucho, mucho tiempo, completamente en casa.